Entonces, para este ejercicio, para el primero, que vamos a comenzar con nuestro trabajo de cubicaciones, vamos a abrir un archivo de ejemplo. Voy a ir a archivo, y aquí en abrir, voy a ir a la parte de abajo, a los archivos de ejemplo, y voy a abrir el de arquitectura simple, el básico. Ya este proyecto ya lo hemos visto en otras oportunidades, pero lo que vamos a trabajar ahora es con la herramienta tablas de planificación. Ya, vamos a conocer un poquito el modelo antes de, vamos a ir a esta vista 3D. Ya, sabemos que tiene, por ejemplo, muros cortina, que serían estos. Sabemos que hay un muro sólido que se llama, que es de panel SIP 202 milímetros. Ya tenemos este que es distinto, parece, ¿ya? Madera. Ya tenemos la cubierta, que es de paneles metálicos, según esto. Ya. Entonces vamos a ver cuántos muros hay. Primero, de qué tipo de muros tenemos y cómo separarlos, buscando una cubicación alternativa, primero solamente para cuantificar, no para establecer un precio ni hacer un presupuesto, porque recuerden que Revit no está orientado a hacer presupuesto, sino que más bien está orientado a contar, a cubicar, y podemos hacer una especie de ejercicio de presupuesto simple, eh, estableciendo el valor de costo, pero no les va a permitir, digamos, generar grandes informes, ¿no? Sino que van a poder hacer unas tablas más o menos de presupuesto. ¿Ya? Entonces, una vez que ya revisamos un poco de qué se compone este modelo, vamos a proceder a contar. ¿Ya? Para contar tenemos varias opciones. Si yo me voy aquí a vista, ¿ya? Y aquí dentro de las opciones de crear vistas, tenemos la opción de, aparte de crear todas las vistas de plano y, y de propias del proyecto de arquitectura, también podemos crear tablas de planificación. O sea, las tablas también son vistas, ¿ya? Son maneras de ver el modelo. Eso quiere decir que también al editar algo en la tabla, también vamos a editar el modelo, que eso lo vamos a ver un ratito más. Y si yo presiono aquí en tablas de planificación, tengo varios tipos de tablas. El primero es general, cuenta eh, elementos eh, en específico, supongamos muros, pilares, eh, lo que sea, digamos, barandas, suelos, cubiertas, ¿ya? Elementos, categorías dentro del modelo, ¿ya? Después tenemos una específica que es una tabla gráfica de pilares, que también a lo mejor si es que tenemos suficientes pilares en este modelo, a lo mejor podríamos probar qué resulta. Es bastante útil como para cuando uno tiene llevar un control de la ejecución de los pilares, podríamos utilizarla en ese sentido. Así como vimos la clase anterior, la manera de graficar en función de un parámetro de ejecutado o no ejecutado, podríamos establecer con ese mismo parámetro una tabla de control de pilares. Después tenemos una específica para cómputo de materiales, ¿ya? Y esta se diferencia en relación a la primera, en que esta cuenta los materiales que componen, por ejemplo, un muro. O sea, yo puedo contar este muro, ¿ya? Este muro lo puedo contar en una tabla de planificación
¿ya? Y me va a contar los metros cuadrados en general del muro. Por ejemplo, supongamos que son 58 metros cuadrados, ¿ya? Esos 58 metros cuadrados son los 58 del muro total, ¿ya? Pero si este muro es compuesto, como puede ser este, ¿ya? Que tiene varias capas de varios materiales, el cómputo de materiales me permite contabilizar la totalidad independiente de cada uno de esos. O sea, por ejemplo, si este son 58, en realidad son 58, por ejemplo, de fibrocemento, de yeso, de OSB, de aislación, son tantos, lo podemos separar, ¿ya? Lo podemos descomponer a partir de sus materiales, ¿ya? Y después podemos hacer una lista de planos, un bloque de notas y una lista de vistas, ya que esos no son tan utilizados, pero también son herramientas bastante útiles. Ya vamos a trabajar principalmente con la primera hoy, ¿ya? Para comprender realmente cómo se hacen las tablas. Y yo voy a proceder desde aquí primero, ¿ya? Desde aquí primero a pinchar y crear una nueva tabla. Me va a aparecer Profe, esta, ¿sí? ¿dónde se encontraba ese proyecto? Este proyecto se accede en archivo. Si van a abrir, en la última parte dice archivos de ejemplo. Y tenemos el Rack Basic Sample Project, ya que es Revit Architecture Basic Sample Project. Ya, ahí lo encontré. Gracias. El básico es la casita y el avanzado es un colegio, ¿ya? Entonces yo voy a devolverme, voy a crear aquí en la pestaña Vista, tablas de planificación, una tabla de planificación, ¿ya? ¿Y qué es lo primero que me aparece? Me dice alarga qué es lo que yo quiero crear en un comienzo. Me está haciendo una pregunta con esta ventana, ¿ya? ¿Qué es lo que yo quiero contar? ¿Qué categoría quiero contar? O visualizar a través de una tabla, ¿ya? Entonces me muestra todas las categorías posibles dentro del modelo que pueden ser contabilizadas, ¿ya? Aquí está todo, las categorías. Entonces, lo primero que vamos a contabilizar es algo simple, como los muros. Entonces nos vamos a ir aquí a buscar a la letra M, muros, ¿ya? No muros analíticos, sino que muros. Podemos ver que tiene una flechita, ¿ya? Y tengo también los barridos de muro, que son como los elementos sobrepuestos, digamos, sobre el muro, ¿ya? Pero yo voy a contar los muros. Automáticamente me coloca aquí un nombre, tabla de planificación de muros, ¿ya? Podría ser algo más específico, como, no sé, muros de hormigón, muros de tabiquería o paneles, ¿ya? Dependiendo de lo que yo quiera contabilizar. Eh, Después me pregunta si la tabla es una tabla de planificación de componentes o tenemos una tabla clave para esto, y en realidad esto lo vamos a ocupar más adelante. Es como una especie de ayuda para poder clasificar, ¿ya? Pero por mientras lo vamos a hacer simplemente como una tabla de componentes y vamos a contar los componentes que tiene la edificación. Nos pregunta también la fase, ya si yo tuviera muchas más fases, podría contabilizar por fase específica. Eso también ayuda cuando uno tiene fases a organizar también la cubicación y entender bien y separar bien los elementos que, que están en cada una de las fases. O sea, puedo tener un muro de hormigón de un tipo específico supongamos, en una fase de primer piso, y después se va a repetir ese en el segundo, en el tercero. Podría separarlos también por piso o por otro tipo de fase. eh, y ubicarlos de manera separada, ¿ya? Yo en este caso voy a dejar la que venía, que era el contenido de aprendizaje,
voy a aceptar, y ahora sí, una vez que le dijimos eso, que íbamos a contar muros, él nos muestra esta otra tabla que ya es la configuración específica, o sea, perdón, esta otra ventana, que es la configuración específica de nuestra tabla. Ya tiene varias pestañas, de las cuales podemos ir modificando todo ahora una primera vez, o después lo podemos ir a modificar, digamos, una vez que la tabla esté creada. Como esta es la primera vez que realizamos una, seguramente vamos a tener varios errores o vamos a ir aprendiendo a medida que vamos configurándola. Entonces no es necesario que hagan todo de una vez, o incluso si se equivocan, después se puede corregir, ¿ya? O sea, no hay ningún problema en aprenderse todo esto a la primera ejecución. Entonces tenemos este, este selector, ¿ya? Que nos pregunta y nos dice qué es lo que realmente quiero seguir contando. Yo sigo contando parámetros de muros. Ya aquí dice muros, tengo también material estructural, analítico e información de proyecto. En realidad yo quiero muros, ya que me muestren los parámetros de los muros. Aquí están los parámetros que en este momento en el proyecto están asociados a muros. Si yo, por ejemplo, creara un parámetro nuevo y también lo asociara a muros, como lo hicimos la semana pasada, me lo va a mostrar aquí. O sea, independiente de que lo haya creado yo, si lo asocia a muros, lo voy a ver acá, ¿ya? Entonces, yo voy a seleccionar algunos de estos parámetros y los voy a traspasar con esta flechita del segmento de la izquierda, que son los campos disponibles, a los campos de planificación, ¿ya? Y me dice aquí que van a estar en orden. O sea, el primero va a ser la primera columna, el segundo, la segunda columna, y así, etcétera, etcétera. Entonces, yo aquí tengo que ir ordenado o después lo puedo ordenar, ¿ya? Entonces yo quiero saber de los muros. Para ubicar un muro necesito saber, por ejemplo, su altura, su anchura, ¿ya? Supongamos que también quiero saber el costo después, más adelante. Quiero saber, podría saber su familia y su tipo, o simplemente su tipo, ¿ya? ¿Qué me va a decir el tipo? Me va a decir, por ejemplo, si tengo muros de ladrillos, ¿ya? Me va a decir el tipo, no sé, supongamos ladrillo fiscal, ¿ya? Y me va a contar solamente a partir de ese nombre, o sea, ladrillo fiscal, tanto, tanto, tanto. No me va a decir muros de ladrillo, ¿ya? Muros de ladrillo, muros fiscal, ¿ya? Entonces eso es como repetir a veces información, por eso siempre uno coloca el tipo solamente. Para conocer también, a ver, tengo alto, ancho, me gustaría conocer, por ejemplo, el largo, la longitud del muro. Me gustaría conocer el volumen del muro y me gustaría conocer el área. ¿Ya? No siempre va a servir el volumen y no siempre va a servir el área. Hay algunos que ubicamos por volumen, como los muros de hormigón. Hay otros que ubicamos por metro cuadrado, como a veces la tabiquería. Va a depender del criterio de cubicación de cada elemento y del criterio también de modelación que tengamos para cada uno de los elementos. ¿Ya? ¿A qué voy con eso? Que si tenemos, por ejemplo, aquí muros de tabiquería que están modelados de manera simple, así, con sus capas, y en general no aparece la estructura interior, lo vamos a ubicar por metro cuadrado. Pero si tuviéramos modelada la estructura, a lo mejor podríamos separar la cubicación de la estructura de la cubicación de los paneles, de la cubicación de el aislante, por ejemplo, si que está modelado el aislante. ¿Ya? También voy a poner este parámetro que se llama recuento, que básicamente cuenta cuántos muros hay del tipo específico, ¿ya? Y algo que es a veces un poco difícil de entender a partir del nombre,
en los muros no aparece el parámetro nivel, ¿ya? ¿A qué nivel pertenece? Por ejemplo, al nivel 1, al nivel 2, al nivel 3, o al que podríamos entender como pisos, ¿ya? A los muros del primer piso, los del segundo piso, los del tercer piso, ¿ya? Pero sí tenemos las restricciones, ¿ya? Desde dónde hasta dónde está dibujado un muro, está modelado un muro. ¿Ya? Entonces, la restricción de base les va a decir, de alguna manera, el piso al cual corresponden. ¿Ya? O sea, si la restricción de base es el nivel 1, ese muro va a ser del primer piso. Si la restricción de base es del nivel 2, es del segundo piso, por ejemplo. Si es que fuera así de textual, a lo mejor el nivel 3 corresponde al segundo piso, pero para que se entienda un poco. Entonces, el nivel, ¿ya?, está asociado a la restricción de base. Entonces yo también lo voy a ubicar, ¿ya? Y aquí tengo todo esto que está un poco desordenado, ¿ya? ¿Por qué está desordenado? Porque me va a aparecer estos parámetros como columnas, ¿ya? O sea, me va a aparecer altura, anchura, costo, tipo. Entonces eso es una tabla un poco enredada de ver, y yo aquí puedo organizarlo. Si selecciono el tipo, aquí abajito tengo estas flechas que me dan la posibilidad de mover los parámetros de arriba hacia abajo, ¿ya? Y puedo organizarlo. Por ejemplo, quiero el tipo primero para reconocer el muro, después quiero ver la altura, la anchura, y podría ser el largo, el costo lo vamos a llevar al final, ¿ya? El nivel podría ser también incluso antes que el tipo, ¿ya? Y a lo mejor área antes que volumen. ¿Ya? Veamos después cómo va a salir eso. Después tengo una pestaña de filtro. En este minuto yo no quiero filtrar nada. El filtro me sirve para separar aspectos, o sea, separar tipos de muro. Por ejemplo, si quiero, vamos a ver que ahora nos vamos a contar todos los muros, ¿ya? Todos los muros. Pero si yo quiero uno en específico, aquí con el filtro puedo separarlos en función de los parámetros que escogí anteriormente. ¿Ya? En clasificación, esto lo vamos a organizar, ¿ya? Pero por el minuto yo voy a mostrarles tal cual sale, ¿ya? Sin mover nada. En formato, le damos formato a cada uno de estos parámetros, si van a estar alineados a la izquierda, a la derecha, al centro, orientación vertical, horizontal, si los ocultamos o no, si queremos hacer alguna operación adicional como algún cálculo, ¿ya? Por ejemplo, eso siempre se hace cuando las áreas tenemos que hacer una operación como por ejemplo sumarlos todos, calcular los totales, ¿ya? Después vamos a ir revisando eso. Yo voy a dejar sin cálculos para que veamos cómo sale en bruto, digamos. Y después la última es la apariencia, si queremos que la tabla tenga un cierto tipo de línea, un cierto tipo de letra, ¿ya? Estas son las que vienen por defecto, no las voy a mover, ¿ya? Y voy a aceptar para que veamos qué sale. Está absolutamente en bruto según los parámetros que nosotros escogimos, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver una tabla, ¿ya? No nos demoramos nada en contabilizar todos los muros y revisar todos los largos, anchos, áreas, volúmenes, ¿ya? Pero está un poco desordenado. Fíjense que ahí tenemos nivel 2, nivel 1, nivel 2, nivel 1, nivel 1, nivel 1. Después tenemos un zip por aquí, después tenemos zip por acá y resulta que son el mismo. O sea, no el mismo muro, sino el mismo tipo de muro, ¿ya? Después tenemos alturas, que hay algunas que son semejantes, ¿ya? Tenemos las anchuras, longitud, ¿ya? Entonces, y tenemos cada uno de los muros, ¿ya? Recuento 1, 1, 1, o sea, me dice que de este muro, que mide eso, hay uno, ¿ya? No hay ninguno, incluso no hay ningún muro repetido, ¿ya? Ningún muro que sea igual al otro. No hay ninguno que tengan dos, por ejemplo. Y costo no hemos establecido valor para nada, entonces
tenemos un costo que no está calculado. Ya, entonces, ¿cómo vuelvo a esa configuración que tenía anteriormente, a esa tabla? Aquí en las propiedades, en cualquiera de estos puntos que yo presione editar, ¿ya? Aquí están las mismas pestañas, si se fijan, campos, filtro, clasificación, formato y apariencia, y tengo un botón editar. En cualquiera de estos que yo presione, voy a volver a esta ventana y puedo moverme libremente entre ellos, ¿ya? Entonces, la primera que vamos a aprender a configurar es clasificación y agrupación, para que nos ordene un poco esto, ¿ya? Entonces, la primera clasificación que vamos a establecer es que nos ordene esto por la restricción de base, que es nuestros niveles, ¿ya? Entonces, queremos ver esto ordenado así, nivel 1, nivel 2, después me imagino que está el cielo, hay un nivel intermedio ahí que dice living room, ¿ya? Entonces me los va a colocar ascendentemente, ¿ya? Y por el minuto no vamos a pinchar aquí ni en encabezamiento ni en pie de página, simplemente vamos a ver el primer cambio, ¿ya? Ahí automáticamente me los ordenó en orden descendente, o sea, ascendente, perdón. Desde la fundación, living, el nivel 1, el cielo, después el nivel 2, y no tenemos más. Ya, después me voy a devolver a clasificación, y veo que hay muchos muros, y eso es porque está pinchado este último ticket que dice detallar cada ejemplar, ¿ya? Y si yo lo saco, lo que él va a ser agrupar los que son similares del mismo tipo, los va a agrupar. Le saqué eso sin configurar nada más, acepto, y ahora sí se vuelve una tabla un poquito más amigable, pero vemos que empiezan a desaparecer algunas cosas, ¿ya? ¿Y por qué empiezan a desaparecer? Es porque en el nivel 1 hay varios tipos, ¿ya? Hay varios tipos de muros, entonces si yo solamente comprimo esto por nivel, no va a poder clasificar Revit, entonces para no generar un error, ¿ya? Él decide poner en blanco esto, ¿ya? Y aquí me dice que hay un muro de ese, un muro en este otro nivel, hay 22 muros en el nivel 1 y hay 31 en el nivel 2, ¿ya? Vamos a volver a clasificación y agrupación para poder recuperar, digamos, estos muros que están aquí perdidos y que no me los muestra. Entonces, si tengo la primera clasificación por nivel, a lo mejor la segunda clasificación sería interesante verla por tipo, para recuperar los que están ahí, ¿ya? Veamos qué pasa. Entonces, ahora aparecieron más tipos, ¿ya? Aparecieron los tipos que están dentro del nivel 1 y dentro del nivel 2. Entonces ahora me dice que del Partition Interior, hay 13. Del Retaining hay 10. ¿Ya? Entonces ahí podemos tener un poquito más de definición, ¿ya? Pero empiezan a desaparecer algunas medidas, ¿ya? Sobre todo las que son un poco más importantes, como el área y el volumen, ¿ya? Entonces aquí yo no puedo ya, podría ponerle aquí clasificación por área, pero va a volver o por altura, por longitud, por anchura, pero eso no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque me va a volver a desplegar una tabla cada vez más grande. Y yo quiero que la tabla sea lo más reducida posible para que podamos leerla de la forma más fácil posible. Entonces, ya esta clasificación no me ayuda mucho.
o sea, no le puedo seguir sacando provecho, salvo temas gráficos. Por ejemplo, si yo me voy aquí a clasificación por restricción bases y genero un encabezamiento, ¿ya? Me va a generar me va a repetir, digamos, según el nombre, que es la clasificación, me va a dar un título y me los va a separar y se vuelve un poquito a veces más amigable la tabla. ¿Qué pasa si yo me voy aquí y escojo esta que dice totales generales? Me pregunta qué es lo que quiero contar, si solamente los títulos, recuento y los totales, o el título y los totales, o el recuento y los totales, o solo los totales. ¿Ya? Si yo pongo aquí título, recuento y totales, me va a colocar total general 56. ¿56 qué? 56 muros. ¿Ya? Eso es lo que está contando. Hay 56 muros. ¿Ya? Entonces me devuelvo a clasificación. Y como dije aquí, ya aparte de temas gráficos, no voy a poder estrujar más, digamos, la organización porque ya está lo suficientemente compacto y lo suficientemente también desplegado en función de el nivel y del tipo. Incluso podríamos decir que esto de leer nivel 1, nivel 1, nivel 1, nivel 1 y nivel 2, nivel 2, nivel 2, nivel 2 también es un poco innecesario. A lo mejor podría ser todo nivel 2 y solamente ver los tipos. También podría ser una fórmula. Entonces podríamos ver aquí en formato, ¿ya? Nos pasamos a la pestaña siguiente. Si yo me voy aquí a restricción de base, que es esta columna, le puedo decir que es un campo oculto, que significa que la va a desaparecer. ¿Ya? Desapareció, pero sigue estando dentro de mi tabla. Incluso como yo les puse un encabezado en función de eso, aquí tenemos el encabezado, fundación, el nivel de fundación, hay este muro. En el nivel 1 living room está este muro. En el nivel 1 están estos muros. ¿Ya? Entonces la tabla empieza a verse mejor. ¿Ya? Está un poco más fácil para la lectura. ¿Ya? Si queremos que esto, como se ve muy junto, también podemos ocupar este parámetro de línea en blanco y lo que va a hacer es separar un poquito esto y hacer un poquito más amable para las personas que le cueste leer un poco de una manera más comprimida. ¿Ya? Separa y establece una línea en blanco. ¿Ya? Vamos a dejarlo así por mientras y vamos ahora a intentar recuperar estos valores que están perdidos, por decirlo así, porque lo que está intentando hacer Revit es no mostrar un error. Entonces, por eso que muestra en blanco. Entonces, nos vamos a ir a formato, a la pestaña a la cual habíamos avanzado. ¿Ya? En tipo no vamos a hacer nada, salvo que queramos cambiar algo gráfico. ¿Ya? Me parece bien que esté el encabezamiento en el centro y la alineación a la izquierda, me parece bien. ¿Ya? En altura desconectada tenemos horizontal y a la izquierda, a lo mejor ya, dejemos que estos valores estén bien y a lo mejor en área, ¿ya? Podríamos colocarlo al centro, porque eso ya son valores que son calculados, ¿ya? Entonces también lo hacemos con volumen, con recuento, ¿ya? Y el costo lo vamos a dejar a la izquierda. Ya me voy a devolver, sí, a área, ¿ya? Y como mencioné anteriormente, tengo que dejar aquí al ladito, aquí tengo la área. En este minuto no está haciendo ningún cálculo, solamente está viendo si hay si hay un muro, hago la multiplicación, dice, o sea, este por este me da esto. ¿Ya? Pero si tengo varios, él dice, si tengo varios,
de distintas alturas y de distintas longitudes, me voy a enredar, entonces no te voy a mostrar nada. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, pero yo quiero que sí me muestre, entonces digo que el área calcule los totales, ¿ya? Y veamos qué pasa. Ahora sí, la columna área se completó, ¿ya? Incluso abajo, como teníamos configurado aquí en clasificación, los totales generales, me está sumando todos los metros cuadrados de todos los muros, ¿ya? O sea, de este wall timberclad tenemos 3, pero en total de todos los muros tenemos 1105 metros cuadrados de muros, ¿ya? Me devuelvo y hago lo mismo con volumen, porque volumen también está pasando lo mismo. Le digo que calcule los totales. Y ahora sí recupero y puedo ver que tengo 212.93 metros cúbicos de muro. ¿Me sirve ese valor? Probablemente no, ¿ya? Simplemente lo tengo ubicado, ¿ya? Hay que tener ojo con eso, porque ¿para qué sirven los metros cúbicos? Para el hormigón, por ejemplo, ¿ya? Ahí en fundación de muro de hormigón, ese me sirve, ¿ya? Si yo digo, tengo que proteger la fundación, si la especificación técnica me dice, tengo que proteger la fundación con un impregnante asfáltico, por ejemplo, para la humedad, eh, y quiero saber cuántos metros cuadrados tengo que pintar de fundación, a lo mejor me sirve ese, ¿ya? Entonces, ahí tengo que ver, para hormigonar me sirve este, para pintar me sirve este, para armar un tabique me sirve este. El volumen no me sirve en el tabique, ¿ya? Entonces ahí ustedes tienen que tener un criterio de cuál medidas ir ocupando y para qué cosa, ¿ya? Pero que, volviendo, digamos, a cómo completar estas columnas con valores, ¿ya? Tenemos que seguir trabajando con el formato, ¿ya? Hay factores que no vamos a poder mostrar específicamente, a no ser que mostremos, digamos, la, la totalidad de esos muros que están comprendidos ahí. Por ejemplo, aquí hay 6 muros. Si mostramos los 6 vamos a poder ver el detalle específico de cada uno. Pero si yo me voy aquí a altura desconectada y obviamente no me sirve sumar las alturas porque eso sería un error, ¿ya? Calcular totales no, pero podría decirme muéstrame el valor mínimo y el valor máximo, ¿ya? Y me va a decir, mira, hay un rango. De aquí, estos van de más o menos de 1,5 metros a 3,5 metros. Este va de 2,7 metros a 5,7 metros. Y hay un rango, ¿ya? Entonces podemos establecer de que ahí hay más de un tipo. Y así la tabla también está llena. Lo mismo podemos hacer con la longitud y con la anchura. Ahí, con la anchura me falló. Anchura. A lo mejor hay un... A lo mejor no tiene alimentado el parámetro ese. No. Pero lo que no puedo hacer ahí es sumarlos. ¿Por qué no puedo sumarlos? Porque no tiene sentido sumar en una cubicación todos los anchos. Eso me generaría un error, ¿ya? Por eso que me aparecen 0, ¿ya? Porque no tienen espesor, ¿ya? Como son los muros cortina, aparecen con un espesor 0, ¿ya? Pero eso es un error, no hay que sumar los anchos. Lo vamos a dejar sin cálculos. Y como son los muros cortina, está apareciendo ese error del ancho, del espesor, ¿ya? Si yo quisiera saber el espesor del vidrio, por ejemplo, tendría que ir a hacer una tabla de materiales y no del muro, ¿ya? Ojo con eso.
Ya, y aquí tengo mi tabla, donde tengo las alturas, anchuras, longitud, tengo mis parámetros fundamentales que son área, volumen, y tengo un recuento de la totalidad de los muros. En el recuento también puedo establecer un conteo y decirle que los cuente. Y ahí puedo ver que hay 56 acá y 56 acá y estamos bien. ¿Ya? Está totalmente contabilizado. ¿Qué pasa si yo quiero Profesor, establecer? ¿Sí? una consulta. Siempre que yo quiera crear una tabla, ¿tengo que crear una nueva o se pueden importar, por ejemplo, parámetros de otras tablas que ya haya creado? No, se pueden guardar, como estos son vistas, se pueden guardar en un archivo. Por ejemplo, yo puedo tener un archivo con todas mis tablas configuradas y después puedo importar esas tablas a otro archivo porque son vistas, ¿ya? Y a ver si, perdón, en la pestaña gestionar, bueno, no tengo otro archivo abierto, pero podemos transferir las normas de proyecto y las vistas se transfieren en insertar. No es en insertar, perdón. En... A ver, gestionar, transferir normas de proyecto. Mm, Aquí, ese es el parámetro que se me olvida. Me voy a abrir otro archivo. Voy a abrir el avanzado. Voy a irme aquí a abrir archivo ejemplo y voy a abrir el archivo de ejemplo avanzado que es como un colegio. Vamos a ver las diferencias entre uno y otro. ¿Ya? Y voy a cerrar las ventanas para comparar solamente dos. ¿Ya? Y tengo aquí en mi archivo inicial, el que estamos explorando, tengo una tabla que se llama How Do I y Planting Schedule. Entonces, esas son las que venían y esta es la que yo acabo de hacer, tabla de planificación de muros. Supongamos que este es un archivo mío que yo ya había hecho y que había generado mis tablas y estaba espectacular y me gustaba y todo el asunto y yo no quiero hacer toda esta pega de nuevo. Y aquí tengo varias tablas. Tengo una tabla de áreas, una tabla de puertas, de muebles, de paisaje, de masas, de estacionamiento, de habitaciones, ¿ya? Entonces, yo quiero estas llevarlas para allá, ¿ya? Y yo puedo irme aquí a insertar, ¿ya? Y insertar desde archivo. No sé por qué no me lo abre. A ver si me voy a una vista. Ya aquí, insertar desde archivo. Y me dice insertar vistas desde archivo. Como las tablas son vistas, ya súper importante ese criterio, las tablas también son vistas. Yo puedo traer de un archivo esas vistas, ¿ya? Por ejemplo, estos archivos ejemplos están en... A ver, templates. Familia, content packs. Español, no. A ver, déjenme buscar la ruta. Archivo. Está en
Autodesk Rey 20 samples. Ya, a ver, insertar vistas desde archivo. Estoy en Autodesk Rey 20. A ver, estoy en Program Data. A ver, no, voy a hacer algo más fácil. Obviamente, esta es por la ruta, no sé dónde están estos archivos exactamente. Lo voy a copiar. Lo voy a dejar aquí en mi escritorio. Supongamos que ese es el archivo que quiero importar las vistas. Ya, y insertar el archivo. Me voy al escritorio y ese archivo, abrir. Y me va a mostrar esta ventana y me dice aquí mostrar solo planos. Ese archivo al parecer no tiene planos, pero si yo me voy aquí a tablas de planificación e informes, me muestra las tablas que tiene. ¿Ya? Y aquí yo puedo decirle tráeme la tabla de puertas, la de muebles y la de paisaje, por ejemplo. Voy a aceptar. Me dice que hay materiales o cosas que no son compatibles entre un archivo y otro, pero que sí va a funcionar en el fondo. Y aquí me dice que el nombre de la familia, tanto, ha cambiado por el mismo nombre 1. Eso es porque básicamente se tiene que haber duplicado. ¿Ya? Pero aquí aparecieron mis tablas, que las traje del otro archivo. Y ahí están, contadas las cosas que están en el paisaje. Ya en puertas, ¿ya? Aquí están las puertas, no me está completando todo porque seguramente hay parámetros que no están alimentados en este archivo y en el otro sí, ¿ya? Como por ejemplo en la resistencia al fuego. Muebles, ahí están los muebles. Aquí no están establecidos costos, a lo mejor en el otro sí. Estos son las cerraduras, parece. ¿Ya? Y este es otro tipo de tabla que en función de parámetros de sí o no, ¿ya? Y que vamos diciendo, esta tiene esto, este tiene esto, y vamos haciendo una tabla en función de eso, ¿ya? Y estas son las que venían, ¿ya? Y por ejemplo, esta tiene un parámetro de revisado, fíjense. Está revisado, entonces aquí dice, esto es la lista de vistas, parece. ¿Ya? Entonces dice, esta es la vista, el tópico, la elevación esta, ¿ya? Es como una tabla de revisiones, ¿ya? Entonces me dice, añadir niveles al proyecto. ¿Está realizado? Ya, ok, pum, marcamos aquí. Ya, fíjense que se pinta verde si está hecho. Entonces puse los muros en tal cosa, ya, listo. ¿Ya? Y así va funcionando esta tabla. ¿Ya? Interesante también. Y así, en el fondo, así me traigo las tablas desde otro archivo. No es necesario ni siquiera abrirlo. ¿Ya? Yo quería abrirlo solamente para mostrarles que este tenía tablas. ¿Se entendió? Sí, Es, profe. es Gracias. desde la pestaña insertar, ¿ya? Insertar desde archivo y hay que traer las vistas. Y no sé por qué, pero es una tontera, pero no sé por qué no lo deja hacer desde las tablas, sino que hay que estar mirando el modelo, ya sea en cualquiera de las vistas, ahí se abre el comando. ¿Ya? Porque yo aquí, si estoy en las tablas, no me deja. ¿Ya? No quiere decir que no se pueda. Una tontera de los programadores.
¿ya? Insertar desde archivo. Y como las tablas son vistas, recuerden, la pueden traer, ¿ya? Me devuelvo a mi tablita de muros. ¿Ya? Vamos a establecer un costo, ¿ya? Y quiero primero, antes de eso, que veamos que hay parámetros que yo puedo ir alimentando. Voy a añadir algunos, a ver. Muros. A ver, algo que me sea más visible de cambiar. No, a ver, voy a hacer una tabla nueva. Ya, recién hicimos la tabla desde vista, tablas de planificación, ¿ya? Y aquí yo tengo en el árbol del navegador de proyectos, también tengo el título tablas de planificación. Entonces yo puedo hacer clic derecho, nueva tabla de planificación, así como puedo hacer cualquiera de los tipos de tabla. Yo voy a hacer nueva tabla de planificación y así la creo más rápido. Voy a hacer una de ventanas, que están al final, aquí. Y voy a poner así parámetros típicos de las ventanas, altura, anchura, la altura del antepecho y el tipo. Ya, eso solamente voy a hacer el tipo, lo voy a colocar primero, pero esto es solamente para que veamos algo. Voy a colocarme por aquí y voy a poner una vista en mosaico. Ya, y lo que yo quiero explicarles es que las tablas, digamos, están vivas, no son estáticas. O sea, si yo selecciono esto y esto tiene algunas restricciones, pero lo voy a mover igual, y lo muevo, a ver si es una ventana. Ya, fíjense ahí. Fíjense en el valor de la primera, en el valor de altura de antepecho, cómo cambia. Dice 200, 400, yo la estoy moviendo con las flechas. O sea, está mirando el modelo en todo el tiempo. ¿Ya? Ahí cambió la altura de antepecho. Entonces, lo mismo pasa acá. Si yo estoy aquí en las tablas y yo le digo, mira, fíjese, si selecciono, es esa. Y le digo, mira, no, esa tiene que tener una altura de antepecho de 400. Y se movió, ¿ya? Se movió en el modelo. Lo mismo esa, que sería a lo mejor una que está en otro lado, era una que si veamos desde aquí, ya, esa, lo mismo. No, mira, esa es 600, ¿ya? Lo mismo. Esa que está ahí abajo, a lo mejor es menos 100, ¿ya? Y se movió, ¿ya? Se fue para abajo, ¿ya? Entonces, desde las tablas, también hay veces que podemos editar cosas que son mucho más simples, editarlas en las tablas que en el modelo. En este caso, también nos sirve para revisar. ¿Ya? ¿Están todas las antepechos correctamente? Sí, están todos correctamente. Están en cero y se ven que están alineados y podemos revisar. Pero hay parámetros que, son un poco tediosos de cambiar. Entonces, por ejemplo, si me voy aquí a una ventana, la selecciono, aquí no me aparece el costo, tendría que ir a editar tipo, ¿ya? Buscar aquí costo y cambiarle y asignarle un valor, y digo aquí, supongamos 5000, y me cambiaron. Si me voy aquí a mis parámetros de las ventanas y le agrego aquí el parámetro costo, voy a ver que todas las de ese tipo ahora valen 5000, ¿ya? Pero cuando, por ejemplo, si me voy a la de muros,
yo no quiero hacer todo ese trabajo de ir un tipo de muro y ponerle el costo, otro tipo de muro, ponerle el costo. Entonces, para evitar ese trabajo, me voy aquí a la columna de costo. Supongamos que este muro, que es un tabique, ya supongamos que cuesta 35.000, ¿ya? Y me hace una pregunta. Este cambio va a, obviamente, afectar a todos los de ese tipo, ¿ya? Que es lo mismo que haber ido a editar tipo y cambiar el parámetro. Entonces, pero aquí lo hicimos mucho más rápido. Le digo que sí, ¿ya? Supongamos que queremos cambiar el de hormigón, ¿ya? Y así puedo obtener, fíjense que los que son del mismo tipo se cambiaron al tiro. Entonces aquí puedo seguir editando y estoy editando el modelo también. ¿Ya? Vamos a establecer unos valores. Ya que en este minuto no tienen un criterio, simplemente son un valor. Ya. Este valor de costo es un valor fijo, no me está haciendo ningún cálculo, ¿ya? Y no tiene un criterio. Por ejemplo, si yo digo que este cuesta 35.000 pesos el metro cuadrado, en realidad este costo no es el costo real de lo que yo tengo ejecutado, porque me tendría que multiplicar este por este, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hago eso yo? Lo que tendría que hacer es agregar una nueva columna, ¿ya? Que sea no el costo, sino o un total, o un precio total, o, por ejemplo, este podría ser en vez de costo, podría ser un precio unitario, ¿ya? Podemos cambiarle los nombres a esto, ¿ya? En vez de que diga altura desconectada, también puedo generar altura solamente, para que no enrede, ¿ya? Entonces, ¿cómo agrego yo ahora una nueva columna que me haga una multiplicación? Entonces me voy aquí a campos, ¿ya? Porque lo que yo quiero agregar es un campo nuevo, una columna nueva, ¿ya? Y obviamente aquí no está, en los parámetros que están, en los campos que están disponibles, no está en lo que yo estoy buscando, que es el precio total o, o un total, simplemente. Entonces me aparecen estos comandos que están aquí, que es crear un nuevo parámetro, si es que no lo tengo, o añadir un parámetro calculado, si es que lo que quiero es eso, o combinar parámetros. ¿Ya? Lo que yo quiero hacer ahora es añadir un parámetro calculado. Y para este caso, ¿ya? Para este caso, yo quiero hacer un precio total. Así se va a llamar. Quiero hacer un precio total. Este parámetro va a aplicar a todas las disciplinas, ¿ya? Estructura, arquitectura, electricidad, etcétera, ¿ya? Va a ser común, un parámetro común. No es un parámetro de texto, es un valor. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo decir que es un número. El número es la unidad más genérica que me puede aplicar. También podría ser una divisa. Una divisa, digamos, una moneda, ¿ya? Entonces, el problema de generar una divisa, que es correcto, debería ser una divisa, eh, que lo vamos a ver más adelante, es que tengo unidades asociadas. O sea, esto son ya sea dólares, pesos, o la moneda que sea. Entonces, tiene un símbolo, por decirlo así, una unidad. Lo mismo aquí, las longitudes son metros,
kilómetros, etcétera. Las áreas son metros cuadrados, pies cuadrados, lo que sea. Los volúmenes son cúbicos, ángulos son grados, etcétera. Entonces, para los cálculos hay que tener ojo con las unidades, porque Revit después les va a decir en algún minuto cuando estén probando fórmulas que a lo mejor hay unidades incongruentes, que no puedo multiplicar o dividir metros con metros cuadrados, ¿ya? Y ahí hay maneras de es un tema de multiplicación nomás, de saber cómo eliminar la unidad y que se multipliquen solamente los números, ¿ya? Pero por mientras vamos a hacer algo simple. Entonces vamos a establecer que es un número, ¿ya? Y aquí está la fórmula, aquí viene la fórmula, que es donde les puede aparecer el error que les estaba comentando recién, pero para la fórmula es bastante simple configurarla, digamos. Si presionamos los tres puntitos, nos van a aparecer los parámetros que tenemos en la tabla, y lo que yo quiero hacer es multiplicar área, ¿ya? Área, por, ¿ya? La multiplicación en el teclado, costo, ¿ya? Supongamos que ese es mi cálculo que quiero hacer, ¿ya? Por ejemplo, para los muros de hormigón no va a funcionar, ¿ya? El cálculo. Me refiero, o sea, va a ser la multiplicación, pero no es el valor que realmente debería yo calcular. Entonces, área por costo, si digo aquí, aceptar, y me dice unidades incoherentes, que es lo que yo le estaba anticipando. ¿Por qué? ¿Por qué me dice eso? Porque metros cuadrados por el costo no tiene sentido. O sea, metros cuadrados por una divisa, no, él no lo entiende, ¿ya? Y lo que tenemos que hacer es dividirlo por 1, ¿ya? Y esa división por 1, si lo volvemos a ver, perdón, cancelar, precio total, si lo volvemos a ver aquí en editar parámetros, se transforma en un dividido por 1 metro cuadrado, y lo que está haciendo es eliminar los metros cuadrados de la fórmula y quedarse solamente con los valores, y lo que va a hacer es multiplicar, ¿ya? Eso es lo que hizo, ¿ya? ¿Se entendió? Sí, profe. Comúnmente siempre cuando les aparezcan las unidades incoherentes es porque tienen que dividir por 1 alguno de los parámetros, ¿ya? Voy a poner aceptar. Y ahí sí tengo una multiplicación para todos los que están directos, y para los que tienen agrupaciones lo único que tengo que presionar es un calcular totales. Así que en formato, en precio total, calcular totales, y me los va a sumar. Hay mucha subdivisión, mucho decimal. ¿Cómo configuro eso? En formato, en precio total, ¿ya? Tengo aquí el formato del campo, y me está usando una configuración por defecto. Yo le digo que las unidades, por ejemplo, son una divisa, un símbolo, el de peso, y 0 posiciones decimales. Y ahí está. Configurado. Precio total. ¿Ya? Eso me puede servir a mí como para hacer presupuestos simples, así muy genéricos, ¿ya? Como les dije, Revit no es un programa de presupuestos, como puede ser Presto, Zipe, Arquímedes, digamos, de Zipe, el No Tras Noches, que es un producto chileno, y otros, ¿ya? Ahí, también está Syncro, ¿ya? Que son programas que son de presupuesto y coordinación de obras, y también con vínculo con el BIM. ¿Ya? Esto simplemente me puede ayudar a mí a tener una contabilización rápida de elementos, de metros cuadrados, y poder hacer un pequeño link o anticipo de cuánto más o menos voy. Entonces puedo decir, mira, ya más o menos llevo, en función de mis precios que maneja mi contratista o yo como constructor, no sé, más o menos llevo eso, ¿ya? En valores que están establecidos, digamos, por partida.
No por material ni tan específico, sino que por partida. Ya puedo decir, ya más o menos voy en este valor, en la partida de muros de la casa, llevo eso. Ya, entonces vamos a dejar hasta aquí este primer bloque. Vamos a hacer un ejercicio en el siguiente. Con... Podríamos hacer un ejercicio con esto mismo. Que lo vamos a hacer en grupo. ¿Ya? Uno de ustedes va a hacerlo y lo van a ir discutiendo en grupo. Y lo vamos a entregar en la misma hora del práctico, ¿ya? Volvemos a las 9:45, me parece. Ya, profe. Nos vemos.